evening, everyone. Welcome. We are live from Books and Books here in Coral Gables, with thanks to the generous contributions of the Knight Foundation for their support. To our internet audience watching, if at any time during tonight's presentation you'd like to order the copy of the book that's being presented this evening from Letra Urbana, you may do so by calling the number on your screen. We'll get a book autograph for you, and we'll ship it to you for free of charge anywhere in the United States. And for those of you here, if you could please silence your cell phones. And don't forget to visit us online at booksandbooks.com, where you can receive all the information of all the events we have here at Books and Books. And perdóname, mi español es muy malo. So at this time, I would like to turn it over to the director of the Letra Urbana. Please welcome Ms. Monica Prandi. Thank you, Steve. Bueno, vivimos en una ciudad decididamente bilingüe. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, especialmente a Luis Felipe, que ha aceptado venir a presentar aquí su nuevo libro, también a la doctora Emily Hind, que lamentablemente hubo un malentendido con el horario y no se pudo quedar a la presentación. Pero bueno, ha tratado de acompañarnos en estos, y un agradecimiento muy especial a Dago y a Grady de Ediciones La Pereza, que hacen posible también esta noche. Como siempre, expresamos nuestro especial agradecimiento a Books and Books, que nos recibe todos los últimos martes del mes para que tengamos las reuniones, estos encuentros de letra urbana. Hoy recibimos acá como invitado a Luis Felipe Lomelí, con quien conversaremos acerca de su nuevo libro, Okigbo versus las transnacionales y otras historias de protesta. Okigbo, así de raro es el nombre, como a todos nos sonó la primera vez, y ahora Luis Felipe, va a hablar un poco de qué se trata esto. Pero bueno, es una obra distinta, es el producto de un observador lúcido, de una mirada crítica, ocurrente, que se preocupa por la realidad en que vivimos. Y este es el punto en el cual se cruzó con el interés que siempre tenemos en letra urbana. Ir convocando distintas perspectivas, a veces son científicos, a veces pensadores, a veces son artistas, que siempre nos van brindando desde su campo de experiencia una mirada que nos ayude a pensar el mundo en que vivimos, cómo nos afecta esta realidad en la que participamos día a día. No me voy a detener demasiado en una presentación exhaustiva de Luis Felipe, porque lo va a hacer Silvina. Silvina, también agradecemos muchísimo que se haya sumado a la mesa. Silvina es historiadora, analista cultural y uno de los miembros más valiosos de la revista, que trabaja decididamente en los intereses que compartimos. Así que Silvina se va a encargar ahora de presentar a Luis Felipe. Pero quizás una cuestión a destacar, como para que empiecen a ubicarse en algo que nos va a dar un cierto marco para escuchar lo que va a ir ocurriendo esta noche, es que Luis Felipe Lomelí no nace como escritor, sino que viene de las ciencias duras. Es un físico, tiene que ver con la ingeniería, tiene que ver con la biología, y desde allí empieza a escribir, ya nos va a contar cómo. Pero esta es un poco una característica que me gustaba destacar un poquito, porque alguien que viene con una formación que no fue de poco tiempo, sino tiene toda una trayectoria en el campo científico, como alguien de bien escritor. ¿Cómo te convertiste en escritor? Es una de las cuestiones que quizás quieras conversar esta noche. Y se las ha ingeniado de alguna manera para ir conservando un costado muy creativo, ¿no? Y a la vez no perder de vista un punto crítico, ¿no? Un punto de apreciación crítico de las cosas. Pero es un excelente narrador de historias, tanto que recibió premios muy importantes por sus trabajos, y actualmente es uno de los escritores, de los 20 escritores más jóvenes y destacados de México. Le paso la palabra a Silvina Chmiel para que siga con la noche. Bueno, gracias. Has hecho una presentación bastante
buena del perfil de Luis Felipe, así que en realidad voy a agregar algunos datos biográficos más que nada para que, como recién decías, Mónica, Luis Felipe es uno de los escritores jóvenes de México, nació en el 75, así que para la mayoría de nosotros es uno de los escritores jóvenes de México, y lo curioso de su formación es, y que se traduce en el libro, es interesante saberlo porque que es un poco lo que deviene en este tipo de ficción que nos trae acá para compartir, es que viene desde la física originalmente, desde las ciencias duras, y los intereses, las preguntas que a uno lo van llevando en la vida, creo que es la que te lleva hasta este lugar. Así que bueno, nacido en el 75, formado en México, principalmente, va derivando, como bien dicen, voy a leerles un poquito, compartir con ustedes lo que dicen en la parte de atrás del libro, que es, dice, es un ingeniero físico, ecólogo y doctor en ciencia y cultura por la Universidad Autónoma de México. Por la Universidad Autónoma de Madrid, iba a decir. Y bueno, se ha desempeñado como escritor en residencia en Sudáfrica, observador del Max Planck Institute de Dresden, Alemania, y encargado de literatura y academia en la Embajada de México en Washington. Así que su trabajo más conocido, como bien dijo Mónica, es el microrrelato El emigrante, que creo que eso es lo que te ha hecho saltar así un poco a la palestra, a la fama. Es un microrrelato que durante mucho tiempo fue considerado el microrrelato más breve en habla española, ¿no? Consta de 4 palabras. Así es. Así que, si querés, lo podés contar. Y lo leemos todos. Así que, bueno, eso ayuda también a tus premios y a... Sí. Igual puedo empezar con Dale. lo del microrrelato. Bueno, el microrrelato es una tradición que se cultivó por muchísimo tiempo en México, porque hubo un tipo medio obsesionado con el cuento y con el cuento hipercorto, que todavía no se llamaba microrrelato, ni existía Twitter, ni nada por el estilo. De hecho, la revista donde empiezan a aparecer estos microrrelatos, sus primeros números son antes de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho deja de publicarse la revista durante la Segunda Guerra porque los alemanes bombardeaban los barcos de papel sueco con los que se imprimía la revista. Esta revista se llamaba El Cuento y la publicaba Edmundo Valadez. Y en la revista El Cuento, que salía más o menos mensualmente y duró hasta el año 2000 aproximadamente, sí es candidata a ser una de las revistas más importantes de literatura en lengua hispana, compitiendo con Sur. Obviamente, y se puede hacer un debate maravilloso de Sur versus El Cuento. La diferencia, obviamente, la primer cosa en contra del cuento es que El Cuento publicaba cuento, punto. Y Sur era extremadamente más vasta. Y en esta revista siempre aparecían muchísimos microrrelatos, ¿no? O muchísimos cuentos cortos. De hecho, algunos nunca habían sido pensados como cuentos cortos, pero el ojo de Edmundo Valadez y de la gente que estuvo allí. De hecho, una de las personas que participaba muchísimo en la revista era Juan Rulfo. El ojo de ellos encontraba microcuentos en novelas. Y entonces los sacaban y los ponían como si fueran microcuentos. Ahí aparecieron una cantidad de cuentos maravillosos. El que sería el más corto en lengua hispana, nadie le ha dado crédito, porque además, bueno, yo ni siquiera recuerdo el autor. Se llama El Fantasma. Y uno da vuelta a la página y no hay nada. ¿No? Hay otro, también candidato a ser el más corto, que se llama Epitafio. Dice, desgraciada. Punto. Y bueno, hay otros más relevantes. A mí el que más me gusta de un autor mexicano es el cuento de horror de Juan José Arriola, que todo lo que dice es, la mujer que yo amaba se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Exacto, ¿no? O sea, cuando uno lo entiende es así, ¿no? Y bueno, por supuesto también Hemingway, ¿no? El de For Sale, Baby Shoes, Never Worn. Y hay varios más, ¿no?
El mío, bueno, y Monterroso, pero eso ya se lo saben. El mío se llama El emigrante y es un diálogo. Dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. Ya. ¿Qué es un cuento? Así que bueno, es un cuento que obviamente en un lugar como esto se entiende mucho mejor que en otros. Este es un buen lugar para compartirlo. Exacto, ¿no? Que bueno, yo creo que sería así como el inicio de qué onda o qué pasa con el microcuento. Pero bueno, sigamos. Bueno, la verdad es que lo que nos convoca, por lo menos hoy, es tu nuevo libro, que de reciente aparición, supuestamente es del mes de agosto, ¿no? Desde ahora, ¿no? Bueno, Algo así. estamos ahí. Pero es bien nuevito, así que en realidad lo que nos gustaría un poco es que nos cuentes cómo surgió la ficción esta de Okigbo y bueno, desde allí. Ok, va. Bueno, empiezo con el nombre, Okigbo. Okigbo lo tomé de este gran poeta nigeriano, Christopher Okigbo, que tiene un poema maravilloso que se llama El lamento de las hermanas silentes. O bueno, esa sería mi traducción libre al español. Y en el coro del lamento de las hermanas silentes dice, We carry on in our worlds that flourish, our worlds that have failed. Y lo van repitiendo como mantra. O sea, llevamos en nuestros mundos que florecen, nuestros mundos que han caído. Llevamos en nuestros mundos que florecen, nuestros mundos que han caído. Entonces, yo hice, ¿cómo se llama? Como intenté dar una versión un poquito más positiva. También porque antes de este libro casi todo lo que había escrito era bastante pesimista o bastante violento. Y tratar de dar un giro a eso, ¿no? A toda esta literatura de la violencia que tenemos en América o que se tiene en África, o toda esta literatura de violencia europea. Y al darle el giro, que es el epígrafe del libro, llevamos también en este mundo que se destroza, que se cae, nuestros mundos que florecen. Entonces de ahí parte el juego o la propuesta de Okigbo. Okigbo Richardson Ndaye es un catedrático de la Universidad de Iowa, un grande pensador estadounidense que por desgracia ha desaparecido. Okigbo es de algún modo así como lo progre de lo progre de lo progre. O sea, un tipo que está más allá de lo progre. Y por supuesto es la archiminoría, ¿no? Y tiene todas las características posibles para ser una archiminoría. Es renco de nacimiento, es viejo, es vegetariano, es anarquista, es ambientalista. Todo lo que se imaginen, sí, lo tiene. Entonces, a partir de un personaje así, me parecía la mejor forma de proponer estos mundos utópicos radicales, o radicalmente utópicos, que si bien nunca van a existir, también florecen dentro de este mundo atroz en el que vivimos. Y a partir de una premisa que puede sonar muy cursi, pero a mí me gusta mucho porque soy felizmente cursi, la fui desarrollando, ¿no? La premisa sería que el solo hecho de pensar la esperanza nos va convirtiendo poco a poco en artesanos de la utopía. En el libro hago que esto lo diga Salvador Dalí, Salvador Dalí como personaje, ¿no? Entonces, a partir de allí, Okigbo desaparece en circunstancias muy misteriosas. Se sospecha de una cantidad atroz de enemigos. Ya se imaginarán la cantidad de enemigos que puede tener una persona así. Desde el National Endowment for the Arts, National Geographic, la Asociación de Productores de Lácteos de Wisconsin. O sea, todos, ¿no? Y desaparece, y sus alumnos preferidos, que son Cuitláhuac Tupac Amaru Vali Gutiérrez y Soren Van Dyke y Shekenhaye, deciden hacer la compilación en versión divulgativa de sus obras más importantes. Para dar un poco la idea de estos personajes que serían los narradores, leeré las biografías de ellos. Bueno, Okigbo Richardson Ndaye, Shenandoah, 1943.
Escritor y analista, ha dedicado su vida a la deconstrucción de las diferentes formas de autoridad y segregación social. Ha publicado cerca de un centenar de artículos, profesor emérito de la U de Iowa, hoy día se ignora su paradero. Soren van Dyke Schekenhaye. Ogorogongo, 1964. Ciudadano danés nacido en el Congo. Hizo sus estudios de pregrado en Oxford y en 1990 se matriculó en el doctorado en estudios culturales bajo la dirección del Dr. Richard Sonendage. Es autor de casi un cuarto de centenar de artículos no indexados y ha sido invitado a dar charlas y seminarios en más de 15 países alrededor del mundo. Dinamarca, Letonia, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, San Marino, Estonia, Andorra, Albania, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y los Estados Unidos. A partir de la lamentable desaparición del Dr. Richard Sonendage, emprendió la noble labor de recuperar sus obras más importantes y darle un formato divulgativo. Nota del traductor. Nunca ha solicitado la nacionalidad congoleña. Cuitláhuac Tupac Amaru Valdivia Gutiérrez. Bruselas, 1969. Nací en Bruselas, Bélgica, mientras mis padres luchaban por un mejor futuro. Él, rompiéndose la espalda ante las mesas de un restaurante, y ella, cuidando niños ajenos. Esta vida acabó cuando ambos terminaron su doctorado en Lovaina y volvimos a México. Hice mis estudios básicos en las escuelas populares del Distrito Federal que fundaron los anarquistas y republicanos españoles en el exilio. En 1988 ingresé a las 3 veces heroica Universidad Nacional. Fui partícipe de las marchas por la democracia y miembro del Comité General de Huelga de la Universidad en 1989. Pero, como la huelga fue corrompida por las élites de la oligarquía, me fui a reiniciar mis estudios de filosofía en la Universidad de Salamanca, Guanajuato. En 1996 ingresé a la U de Iowa para realizar, bajo la dirección del Dr. Richard Sonendage, el doctorado en estudios culturales. He publicado The Saint and the Caveman, A Semiotic Approach to the New Millennium, Monterrey Institute of Technology Press, Monterrey, 1999. Desarrollo involutivo, crónica de una transferencia de la tecnología inacabada, Calicanto, Guayaquil, 2001. Y el poemario La larva insaciable, Secretaría de Cultura, Gatos Güeros, Tamaulipas, 2008. Desde la lamentable desaparición del Dr. Richard Sonendage, me he dedicado a la divulgación y promoción de su obra. Más o menos con esto empiezo un poquito el juego. Siempre he pensado que la biografía de una persona en una antología es inversa, o sea, la longitud de la biografía es inversamente proporcional a la importancia de la persona. Y de hecho, si se fijan, por ejemplo, en esta antología maravillosa de Nadine Gordimer, Telling Tales, así es. O sea, toda la nota biográfica de Woody Allen, por ejemplo, es escritor, actor y director de cine. Punto. Y de algunos autores menos conocidos, no, hombre, es una biografía súper impresionante, ¿no? Obviamente, este juego empieza a tratar de invalidar la propia propuesta que se hace, en el sentido de que toda propuesta utópica, pues para que funcione, tiene que funcionar solo en nuestra imaginación. Si la llevamos a la práctica, lo más seguro es que sea aterradora, ¿no? Y es más o menos lo que pasa un poquito con los trabajos de Okiwo. No sé si hacemos preguntas o leo una parte o... Yo sigo, ok. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿a qué se dedica Okiwo o qué trata de pensar Okiwo? Okiwo, entre las múltiples cosas que hizo, bueno, una de las cosas que pasan en la vida de Okiwo, pero él es una persona muy humilde y no lo dice en su biografía, lo tienen que decir después su traductor y su editor y el corrector de estilo y demás, le hace yo. Es que Okiwo fue uno de los alumnos favoritos de Foucault y por supuesto también era amigo de Derrida, para el cual siempre se llevaron muy bien hablando de fútbol, porque pues en realidad Derrida seguía siendo un futbolista profesional. Que luego estos racistas eurocéntricos lo hayan convertido en filósofo francés en vez de futbolista argelino es otra cuestión. Es pura casualidad del acontecimiento. Exacto, ¿no? El único amor, digamos, heteronormado que tiene Okiwo
obviamente tiene que ser con una gran mujer, ¿no? Con Susan Sontag. Y por supuesto, tanto el editor como el traductor se pelean, ¿no? Y uno dice que, bueno, sí, eso podía ser. Bueno, somos más queer, ¿no? Más open mind. Entonces, está bien que sea gay, pero puede estar con una mujer. No nos da asco. Y por supuesto, el otro dice que no, que jamás, nunca mente alguien como Kiwo, que era tan perfectamente gay, podía haber estado con una mujer. Y empieza a tratar de los temas. El capítulo que abre, que es Okiwo y el clan de cada pez, trata sobre las posibles razones de los artes contemporáneos, ¿no? De las artes plásticas contemporáneas. Y fue un capítulo con el que me divertí muchísimo. Era un capítulo que yo no pensaba publicar. De hecho, yo tampoco tenía mucha idea de publicar el libro. Entonces me tomé muchas libertades. Y por supuesto en el capítulo hablan básicamente todos mis pintores favoritos del siglo XX. Traté de quitarle los nombres para que, bueno... Sí, pero parece, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un pintor que está cansadísimo porque la mafia lo hace pintar siempre gordas, hijo de puta gordas, siempre gordos, carajo, yo quiero pintar flacos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Creo que ya se imaginarán quién es. Y en ese momento que sucede en algún lugar de los 80s, Salvador Dalí, entre comillas, le pide, por favor, a Okiwo, que trate de buscar una nueva manera de pensar las artes. Porque viven en el terror. Y lo peor del caso es que todos los alumnos de artes y de pintura y de danza y etcétera se han creído el cuento de las artes contemporáneas, cuando en realidad es una prisión. Y eventualmente hará algo al respecto. No sé si... Bueno, igual voy a leer sobre ese capítulo. ¿Por qué no pensabas publicarlo? Bueno, ese capítulo justamente. Bueno, de hecho no pensaba publicar nada del libro. El libro aparece como un escape para mí mismo mientras estaba haciendo mi tesis doctoral en ecología o en los principios epistemológicos o los principios teleológicos de la ecología para tratar de tener una ecología que sí sirviera. En particular para que pudiera haber esa cosa que se llaman estudios de impacto ambiental que sí dijeran algo. Y no nada más lo que quieren que digan los que pagan los estudios de impacto ambiental, que es la razón que hay. Entonces, bueno, yo iba con todo este asunto idealista haciendo mi tesis, y por supuesto mientras hacía mi tesis me topaba lo que le pasa a cualquier alumno, a cualquier estudiante doctoral, ¿no? Uno tiene una idea genial y dice, a huevo, con esto vamos a cambiar el mundo y el mundo será mejor. Y 5 días después, depende, uno se da cuenta de la estupidez que pensó. ¿No? Y algo que sonaba precioso resulta que era terrorífico, ¿no? Y bueno, eso me iba pasando en el doctorado con un montón de ideas, ¿no? Y leía a las ecofeministas y decía, claro, Vandana Shiva es un genio. Y luego tenía algún contacto con gente, con desplazados de la guerra que tenían una granja agroecológica en Medellín. Y decía, bueno, no, Vandana Shiva no tiene mucho impacto acá, ¿no? O leía sobre ciertos adelantes tecnológicos en desarrollo sostenible, y decía, sí, claro, ¿no? La tecnología nos puede ayudar a esto. Y entonces me iba a trabajar con mujeres, y pues no, tampoco tenía sentido allá. Entonces eso me iba pasando pues regularmente en la tesis. Duré muchos años con mi tesis doctoral. O sea, básicamente la empecé a pensar por ahí en algún momento del 2001 y me titulé en 2008 o 2007, algo así. Entonces sí me pasé un buen rato, ¿no? Y pasé así varios países y tacatá. Entonces, de los otros temas o de las otras ideas que me iban apareciendo mientras leía todo este asunto de la tesis doctoral, fue que fueron saliendo las ideas de Okiwo. Entonces, como breve repaso, o sea, por un lado están las artes plásticas y la relación de las artes plásticas con las mafias y de los grupos de coerción armados ilegales, le hacen narcos, la Comorra, etcétera. El siguiente capítulo habla de la nutrición y toda la cantidad de mentiras que nos venden acerca de la nutrición y los efectos que puede tener las ideas de nutrición sobre nuestra vida cotidiana. Un ejemplo que no está aquí, pero que ahora me ha tocado, ya que soy felizmente padre, mi hija, pues bueno, obviamente se parece un poco a mí, y a mi mujer, que es un poco más bajita y es igual de flaca que yo,
Pero resulta que las tablas de crecimiento y peso que se utilizan en los hospitales mexicanos y tienen todos los pediatras mexicanos son tablas gringas. Entonces, por supuesto, todos los pediatras buscan niños gringos, ¿no? Cosa que jamás va a dar mi hija, ¿no? Y por supuesto eso nos ha causado una cantidad de traumas hasta que por supuesto encontré las tablas chinas. Y no, hombre, en las tablas chinas mi hija está por encima del promedio, ¿no? Es maravillosa, ¿no? Súper saludable, ¿no? Mientras que las tablas gringas está por debajo del mínimo esperado. Igual que seguramente estuve yo y que estuvo mi mujer y que estuvieron la mayor parte de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, sobre nutrición. La siguiente, que es la que da título al libro, es Oquivo contra las transnacionales, y es como ciertas herramientas que han tomado los grupos anarquistas o los grupos de Occupy Wall Street o los grupos globalifóbicos, ¿no? Que es como se les llama en México, también pueden ser utilizadas a la inversa y ser utilizadas precisamente para ir en contra de estos grupos, ¿no? Luego viene Oquivo con la internacional anarquista, que tiene que ver con Malcolm Lowry, los papalotes, los veteranos, la guerra, etcétera. Oquivo contra la historia oficial, que esta parte de un supuesto que a mí me gusta mucho, ¿no? Si uno piensa la historia, en cualquiera de los ámbitos, los racionales que tenemos para pensar la historia son atroces. O sea, ya sea Marx, o sea Engels, o sea Toynbee, o sea el historiador Carlyle, o sea el historiador que le guste, son horribles las formas que tenemos de pensar la historia, ¿no? O sea, es la historia de los vencidos, es dividir la historia a través de masacres, no de guerras, es partir la historia a partir de grandes hombres como si el resto fuéramos ovejas y no contáramos, o son estas visiones que desde el título se van autosegregando. La visión de los vencidos, sí, gracias, ¿no? O sea, sí, es la visión de los jodidos, ¿no? Adelante, ¿no? O People's Histories. Entonces, por supuesto, Oquivo se le ocurre una nueva versión de pensar la historia. Y la premisa de la que parte es, bueno, ¿cuáles son los acontecimientos más importantes que nos suceden en la vida? A cualquier persona. Digo, aparte del nacimiento y la muerte, ¿qué otras cosas son las que han marcado su vida? Ser padre, y para ser padre, te casaste, o sea, te enamoraste, ¿no? Entonces, bueno, puedo leer una parte de Oquivo contra la historia oficial. Oquivo contra la historia oficial. Cuando Lincoln se fue, Lincoln es su sobrino, Oquivo se sumió en las telenovelas. Terminaron las vacaciones. Y consta en su diario que daba sus clases con desgano. Mística y literatura de Santa Teresa a William Burroughs y hermenéutica del instante, Bachelard sobre Saussure. Y al terminar sus obligaciones salía de la universidad y se iba directo a su casa para prender el televisor. No lo quería aceptar, confiesa en una entrada de fecha posterior. Pero ya se veía venir y por lo mismo Oquivo se negaba a admitir que le dolía lo obvio. A Lincoln, en plena búsqueda de muchachitas, no le agradaba que lo vieran en compañía de su tío homosexual. Por eso las telenovelas. Estaba sensible. Nota al pie de página. Suponemos también que el intenso interrogatorio que sufrió el doctor Richardson en Daillé por parte de los agentes federales habrá influido en su estado de ánimo. Nota del editor. Y las veía, las telenovelas, claro, a pesar de que le molestaba el cargado machismo de las producciones, sus estereotipos para presentar a los pocos personajes no heterosexuales que aparecían en los programas, el típico vecino gay que hace unos pasteles deliciosos y sale los domingos a lavar el auto en hot pants rosas. Pero el doctor Richardson Daillé trataba, a según narra en su diario, de paliar el malestar imaginando historias alternativas. Uno de los personajes de la teleserie esa del Capitolio, por ejemplo, era amante del presidente y para ocultarlo habían inventado el escándalo de la becaria gordita y las pastillas de menta. Cosas así. Entonces una noche, mientras imaginaba una relación gay en la serie de Friends entre el personaje con cara de camello y el actor de teatro, Oquivo tuvo una epifanía. Se levantó del sofá y corrió al escritorio. Escribió, comillas,
Apuntes para una construcción social de la historia humana. Fin de las comillas. Luego se le habrá quedado viendo al papel y tacharía aquello de construcción social porque seguramente al ser historia humana le pareció estúpido y redundante decir que se construía socialmente. Después habría mirado sus libros de Toynbee, Santayana, Howard Sheen y por un momento habrá tenido en su mente la imagen de toda la historia de la historiografía. Desde los cantos épicos, la historia siempre escrita por los vencedores, las pretensiones cientificistas de los archivos y el marxismo, la mal llamada historia de los vencidos que desde el título se autoexcluye y reafirma los sesgos dominantes, eurocéntrica, machista, militar, los intentos de estudios coloniales, la crítica feminista y al final las fallidas historias populares o people's histories. Lo habrá visto todo en conjunto como en un huequito de una escalera argentina. Y se daría cuenta de que a todas les faltaba algo. Todos los personajes de la historia siempre parecían sobrenaturales, ángeles de la libertad o demonios represores. Y luego, en la versión de los vencidos, los otrora ángeles se convertían en demonios y viceversa. Pero siempre seguían pareciendo seres del más allá. Faltaba algo, y no solo entre los personajes de la historia que están por fuera de la historia, Foucault Dixit, sino todos. Y ese algo era precisamente lo que le sobraba a las telenovelas. Okiwo escribió, comillas, las relaciones amorosas son los eventos más importantes fuera del nacimiento y la muerte de todo individuo. Pero las relaciones amorosas, a diferencia de lo que afirmaban los fascistas de la sociobiología, no pueden predecirse ni están determinadas. Uno se enamora cuando menos se lo espera, y de quien menos se lo espera, de un repartidor de pizzas, de un ponente en un congreso, de una persona que se conocía hacía 10 años y de repente, sin saber por qué, un día la vemos hermosa, etc. Y si el amor no está determinado, y el amor es lo más importante en la vida de toda persona, de albañiles y generales, de amas de casa y ministras, entonces, dado que las personas hacen la historia no está determinada ni es predecible. Fin de comillas. A Okiwo le gustó su conclusión premisa, habrá sonreído, y se fue a dormir pensando en todo lo que haría al día siguiente. Por supuesto, sabía que no podía comprobar su teoría, pero, a fin de cuentas, la historia no comprueba nada, salvo uno que otro hecho específico. ¿Qué piloto iba en el avión que arrojó la bomba sobre la aldea de pastores kurdos? Y cosas por el estilo. Pero en general, solo da versiones. Así que los siguientes meses, Okiwo se dio a la tarea de documentar sus versiones de varios sucesos de la historia. Entre los archivos que nos ha dejado el doctor Richardson Ndaye, nota al pie de página, el plural es solo una cuestión de estilo. Los archivos y la copia de los escritos me lo confió a mí un día antes de su última conferencia en la UD de Iowa. Tal vez ya presentía algo y no confiaba ni en el resguardo que pudiera darles Lincoln ni en su amiguito el editor de San Francisco, que a mí personalmente siempre me cayó muy mal. Nota del editor. Bueno, entre los múltiples archivos se encuentran varias versiones documentadas con fotografías, cartas, grabaciones, etc., que arrojan una nueva luz sobre varios hechos de la historia mundial anteriormente concebidos bajo la lupa de alguna ideología dominante: racismo, capitalismo, marxismo, machismo, etc. El resultado es un trabajo de investigación minucioso y un, no menos sorprendente, catálogo de fichas psicológicas sobre los personajes. Entre ellas está, por ejemplo, una nueva interpretación sobre la muerte del Che. Comillas. Es de todos conocida la homosexualidad del Che. Bueno, la homosexualidad de Ernesto. ¿Quién más se va a la romántica pampa abrazado de su pareja en una moto, con sus labios sobre el cuello del amado? La historiografía machista ha tratado de ocultarlo, pero las evidencias son claras. Las fotografías, los testimonios que narran el posterior encuentro con Ernesto y Fidel en una cantina, a la que acudían otros ilustres homosexuales mexicanos como Salvador Novio, Javier Villurrutia, Carlos Pellicer y un jovencito apellidado Monsiváis. Fidel no era comunista, pero qué fácil es cambiar de ideología por el ser amado, ¿cierto? Y las penurias en Sierra Maestra, que solo pueden sobrellevarse con el cariño. Fin de comillas. A Okiwo le brota su vena poética por las siguientes páginas, donde agrega como argumento la invisibilidad de las esposas de ambos, sobre todo la de Fidel, y extrae citas de la correspondencia que sostenían los dos revolucionarios. Al final concluye que Fidel no pudo soportar la independencia de Ernesto, sus absurdas ganas de llevar la revolución a cualquier sitio, como Angola. Fidel quería que estuvieran los dos ahí en la isla, felices entre los cañaverales al lado del mar. Y cuando Ernesto volvió de África, Fidel lo recibió no como un héroe, sino como Penélope recibió a Ulises.
Sin embargo, el idilio duró poco y el doctor Richardson Ndayé explica el distanciamiento por escenas de celos. Me voy a Bolivia. Fue la gota que derramó el vaso. ¿Y lo abandonó? Fidel no quiso volver a saber más de él. Después sabría que lo iban a matar, pero no hay nada peor que un hombre despechado. Nota al pie de página. Mucho se ha rumorado sobre la muerte del Che en Bolivia, si estaba involucrada la CIA, como sugirió Richard Gott en su nota del 11 de octubre de 1967 publicada en Guardian, si el propio Fidel fue quien lo traicionó. El doctor Richardson Ndayé no toma partido, pero sí señala dos hechos constatables. 1. Que Fidel fue quien pidió al doctor Arguedas, médico boliviano que realizó la autopsia y después terminó pidiendo asilo político en la Embajada de México, que le enviara tanto el diario como las manos de Ernesto. Y 2. Desde la primera publicación del diario en La Habana, Diario del Che en Bolivia, ediciones tacatacatacatá, llama la atención la ausencia de alusiones a Fidel, mismas que podemos imaginar harto emotivas en el original. Así como muchas entradas del diario que se antojan inconclusas o donde el estilo cambia ostensiblemente. A partir de estos dos hechos, Oquivo se limita a imaginar a Fidel leyendo por primera vez el diario de su amado. Le habrían temblado los dedos al abrirlo. Habría buscado algo en particular. Y al momento en que Fidel recibió las manos, brillarían sus ojos como cometas empapados de lágrimas mientras abría la caja. Habría hablado con ellas entre el barullo de los insectos sobre los jocotales, como si hablara con Ernesto. Nota del editor. ¿Sí es por acá? A ver, perdón. Sí. Y un hombre despechado, sí. Consta en el diario de Oquivo y en los registros del sistema postal de los Estados Unidos que el doctor Richardson Ndayé envió a un amigo suyo, que fuera su compañero en el de cuarto en la universidad, los escritos para que éste los publicara en su editorial en San Francisco, California. Ahí habla, aparte de Fidel y Ernesto, de cómo Atila cabalgó toda la estepa asiática en busca de su amado, de cómo Elcano asesinó a Magallanes después de descubrirlo con un marinero, de cómo Juana de Arco arremetió contra Orleans porque ahí los ingleses tenían cautiva a su amada, etc. Nota al pie. En todas estas desmonta o deconstruye las versiones fuertemente ideologizadas de sus predecesores. Atila no era un bárbaro sanguinario como trata de mostrarlo la historiografía racista eurocéntrica. Elcano falsificó los documentos que dicen que Magallanes lo mataron los nativos filipinos y, por supuesto, Juana de Arco no oía ni voces celestiales ni tampoco era esquizofrénica. Nota del editor. Cabe aclarar, en honor al riguroso trabajo del doctor Richardson Ndayé, que no todas las historias de amor son homosexuales. A pesar de que son mayoría, también narra cómo Sandino se enamoró de la hija de un almirante de la Armada de los Estados Unidos y que cuando éste les impidió el matrimonio, aquel decidió levantarse en armas, por supuesto. O del amor de Lumumba por la esposa de un comerciante belga que desembocó en la independencia del Congo, como todos sabemos. Sin duda, son versiones provocadoras, pero vitales para la comprensión polifónica y pluricultural de nuestro presente. Hoy día, disimuladas las ideologías totalizadoras, cabe preguntarse si realmente aquellas ideologías fueron el llamado motor de la historia. Para Oquivo, la respuesta es clara, por supuesto que no. Más bien, son constructos a posteriori para justificar los hechos de una cuadrilla dominante, constructos que cambian de una época a otra, de ahí por supuesto que Juana de Arco pasara de iluminada a esquizoide, por ejemplo. En cambio, en la teoría del doctor Richardson Ndayé, el amor siempre será algo por lo que los seres humanos seremos capaces de realizar actos sorprendentes. Esta es la trascendencia de las pequeñas cosas, la que está presente más allá del instinto sanguinario de las primeras épicas, de Antar o la Ilíada, la que cambia la vida y, por supuesto, cambia la historia de la humanidad. Bueno, fin y última nota al pie de página. A la fecha de esta publicación no tenemos certeza de por qué su amigo y editor, de quien omitimos su nombre por obvias razones, no quiso publicar los trabajos. Incluso hay dudas de que efectivamente tuviera una editorial. Cuando hablé con él hace unos meses, porque el doctor Van Dyke se negó rotundamente a hacerlo, el supuesto editor me dijo: de Oki no quiero hablar, no quiero volver a saber nada de ese señor. Nota del traductor. Gracias.
Me parece, bueno, ya todos creo que a esta altura nos parece, ¿no? Muy destacadas las notas a pie de página, las voces del traductor, del editor, ¿no? Los distintos, digamos, ángulos que vos le vas dando a la narrativa. Por un lado me parece que ahí, bueno, se escucha la marca tuya de la academia, ¿no? Digamos, hay toda una estructura muy interesante cuando uno empieza a leer el libro y se encuentra inmediatamente con las notas al pie, ¿no? ¿Por qué elegiste esta estructura? Por un lado, era una de las cosas que te quería preguntar, y por el otro lado, bueno, recién narrabas un poco a partir de este capítulo cuál era la idea del amor, ¿no? Un poco la ética del cariño que tiene el personaje, pero también hay un pasaje que recuerdo, no sé si era en el capítulo donde hablas de las transnacionales, donde hablas de Walmart, ¿no? Donde hay una pincelada muy interesante que das de cómo Okigbo ve la perspectiva de la esperanza, ¿no? Ahí con la resistencia, creo que es ahí donde está la resistencia de los monjes tailandeses. Me gustaría que por ahí compartas algo de eso, que bueno, a mí me pareció muy aguda la visión que vos das, y por el otro lado muy ocurrente, muy interesante y muy divertida para leerla. Bueno, el por qué elegí el formato académico partió casi sin querer queriendo. No me acuerdo qué año, me fui a un congreso de ecocrítica en la Universidad de Iowa. Y ahí había dos personas geniales, ¿no? Ursula Hayes, que es de la Universidad de Stanford, y Michael Branch, que está en la Universidad de Reno. Y Michael Branch hizo una ponencia maravillosa, ¿no? De hacer una especie de geografía popular, ¿no? Que es el proyecto Vectorless, que pueden consultar en la red, por ahí está publicado. Y que es genial, ¿no? Y es súper divertida, es súper amorosa, y son de esas cosas que a uno le dan como gustito. Y después me invitan a dar una plática a un grupo de ecólogos en un congreso de ecología tal cual, ¿no? Entonces ya pasaba de los literatos a los ecólogos. Y yo tenía mi plática, ¿no? Sobre ideología y ecología y grupos armados ilegales que eran ambientalistas y demás, porque de hecho de esos terminó siendo mi tesis sobre el ambientalismo de varios grupos armados ilegales. En ese tiempo todavía Al Qaeda no reconoció un grupo ambientalista, después lo hizo, por supuesto. Pero bueno, ya ETA había tenido su movimiento ambientalista, el ZLN, los paramilitares colombianos, ¿no? Entonces yo tenía mi discursito. Y mientras iban pasando todas las ponencias de todos estos ecólogos sociales o ecologistas, obviamente el sentimiento de todo el mundo era desolador, ¿no? Como dice Joaquín Fernández, este periodista ambiental español, que es como el principal periodista ambiental español, el mantenerse uno informado sobre cuestiones ambientales es psicológicamente insoportable, ¿no? O sea, uno se vuelve loco o adicto o deserta. Y dije, bueno, ¿qué pasa si al final de la conferencia propongo algo un poquito más bonito, ¿no? Algo un poquito más esperanzador, aunque es imposible? Entonces dije, listo, voy a hacer una especie de cover de Michael Branch, le añado unas cosas de Ursula Hayes, otras cosas de mi cosecha, tracatrá, y presento eso como mi ponencia ante los ecólogos. Como me dio un poco de miedo, aclaré desde el inicio de la ponencia que lo que iba a leer era ficción. Y punto. En un momento dado, Okigbo, en su proyecto MAPS, que es un proyecto hermano del proyecto Vectorless de Michael Branch, de la Universidad de Reno, decide hacer con la UNESCO el grupo de Geoambientalistas Sin Fronteras, que es un grupo de gente que va recopilando datos o información sobre las vivencias populares, las vivencias de la gente en cada uno de los lugares, sobre todo en estos lugares en donde se tiene menos acceso a la tecnología, porque en otros, gracias a Google Maps, bueno, sobre todo a Google Earth, se va recuperando esta información. Y hay grupos como Ant, Web, etcétera, que tienen este tipo de cosas, ¿no? Que hablan desde las especies endémicas hasta los blooms que hay de crustáceos y cosas así bellísimas. Y el trabajo que hacen los de Geoambientalistas Sin Fronteras y demás. Termino la ponencia
Ya vienen 2, 3 preguntas, ta. Y a la hora que ya me voy a bajar, tengo una fila de, pues, 5 muchachos que quieren unirse a Geoambientalistas Sin Fronteras. Y así de, carajo, ¿no? ¿Qué pasó aquí, no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, bueno, como con esta educación científica que tiene uno, si eso pasa una vez, hay que repetir el experimento, ¿no? O sea, para que algo sea científico, tiene que ser reproducible, repetible, etcétera, ¿no? Y me dediqué un rato a reproducir el experimento. Eventualmente, no importaba qué dijera, no importara cuál era el foro en el que estaba, si eran ecologistas, si eran ecólogos, si eran literatos, si decía que era ficción, si decía que no era ficción, si no decía nada, no importaba nada. Siempre tenía gente al final que quería unirse a Geoambientalistas Sin Fronteras. Los terminaba repitiendo una página web que por supuesto no existe. Entonces dije, bueno, esta es como la nueva maravilla, ¿no? Si la ciencia ficción o la fantasía siempre ha partido de lo que una sociedad cree que es cierto y es incuestionable en su momento, la religión, la ciencia, etcétera, pues al parecer toda la evidencia indica que lo que es incuestionable en la actualidad es el discurso académico. Entonces, si ponemos las cosas más absurdas o más fantasiosas o más utópicas dentro de una estructura de discurso académico, la gente se lo cree. E incluso yo me lo creo, ¿no? Digo, hay muchas de las ideas de Okibo que a mí me encantan. Y bueno, entonces fue un poco como nace esta idea de la estructura. Y por supuesto, mucho de lo que se cita es perfectamente cierto. O sea, el artículo de Richard Gott de The Guardian es tal cual. O sea, sí está ahí. Los hechos del doctor Arguedas referente a la muerte del Che son hechos constatables, ¿no? Sí se le enviaron las manos, sí cortó las manos el doctor Arguedas, sí las pidió Fidel y sí se le mandaron a Fidel, junto con el diario. ¿Por qué sucede eso? Si lo mata un gobierno enemigo de la revolución o está involucrada la CIA, es un misterio maravilloso, ¿no? Entonces, pues sí, todo el libro está mezclado. Ahora, justo me preguntaba Emily, que en qué momento empezaba lo serio y empezaba la parodia, o en qué momento empezaba la parodia y empezaba lo serio, qué era real, qué no. Obviamente no sé. No, cuando uno coincido totalmente bueno, uno de mis escritores favoritos es Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es un perfecto inútil, es decir, si alguien ha leído Feyerabend ya sabe que no sirve para nada. Feyerabend era epistemólogo dadaísta, y ya con esa etiqueta ya sabemos que no sirve para nada. Pero lo que propone es bellísimo, ¿no? Siempre tiene una esperanza anarquista increíble, ¿no? Y siempre juega maravillosamente con su gremio, ¿no? Los filósofos de la ciencia y los científicos. O sea, en un momento dado, Feyerabend se pone a dar las razones de por qué el vudú es tan científico como la física de altas energías. Y sigue todos los argumentos de los filósofos de la ciencia y resulta que sí, efectivamente, el vudú cumple con todo, ¿no? Pero obviamente estas ideas, si bien son muy lindas, pues no llegan a gran cosa.